No, y los estaba viendo. Estaba viendo que eran unos capuchones. Ah, no, gritaban, oso, oso, gritaban. Apaguen sus micrófonos. Askerukipan, Takenitaki, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Askirkipan yatichiri. Askero yatichiri. Askirkipan yatichiri. Yatichiri. Askirkipan yatichiri. Bien, vamos a dar Yorkman inicio a yatichiri. nuestra cuarta sesión del curso de Aymara básico. Hoy nos toca ver lo que son los saludos, ¿no? Estamos pero iniciando con lo que es la canción. Entonces, enciendan todos sus micrófonos. Esperemos que todos hayan practicado. Vamos a empezar cantando, ¿ya? Takini, takini, uno, dos, tres. Wari, wawi, wiki, wawita, wari, wawi, wawi, wawa, aukiniris, aukiniris, kaniris, warabitas, akakuyun, sakayakuyun, sahajta, tamaki, akakuyun, sakakuyun, sahajta, tamaki. Bari wawito sma sma imil wawi tahaken wawa pahajta tamaki imil wawi oriniri Nirista uywasisma orkiniri nirista uywasisqa isma waliki waliki chakuchkallantaña, ¿ya? Bien, a ver, todavía siguen preguntando al privado qué horarios son las clases, ¿no? Ya estamos una semana de clases, ¿no? Y al parecer hay algunos dicen, por ejemplo, en tema de tareas, algunos les he rechazado, otros recién voy a revisar los que han mandado ayer. No he dicho en ningún momento el tema del tiempo, ¿no ve? Entonces, algunos han dicho 10, algunos han dicho medianoche. Vean las grabaciones, ¿ya? Vean las grabaciones. Se supone que están en este curso porque están interesados en aprender, ¿no ve? Entonces, además han hecho un compromiso, ¿no ve? Entonces, muchos ya están saliendo o no sé cómo esperaban que se desarrolle el curso, ¿no? Entonces, un poco preocupado por esa situación y algunos que me mandan mensaje, por favor, bloquea el grupo, me está molestando. Entonces, evitemos siempre mandar mensajes que sean realmente, que nos puedan ayudar, no mensajes innecesarios al grupo, ¿ya? Que les pueda ayudar, que alguien les pueda responder de forma inmediata. No manden cosas que son obvias, ¿ya? En tema de la entrega de las tareas. No he dicho a la anterior clase, si ven la grabación no van a ver. Generalmente no pongo límites, ¿ya? No pongo límites, pero por lo general tiene que estar todas las tareas. En el momento en el cual ustedes van a poder acceder al certificado, todas las tareas, digamos son 30 tareas, tienen que tener las 30 tareas, ¿ya? Las 30 tareas. Pero eso no significa que van a ser al final no lo voy a aceptar, o sea, es decir, pueden tomarse esta semana más, digamos, para enviar las tareas, entonces ya va a terminar la tarea 1, la tarea 2, luego solamente voy a aceptar las tareas que corresponden, me dejo entender, ¿no ve? Entonces,
No voy a aceptar tampoco al final, los últimos días, las tareas para completar. Me dejo entender, ¿no ven? Entonces, tómense, no sé, una semana para entregar las tareas, más nada, ¿ya? Recuerden, la asistencia, la entrega de las tareas, el examen oral, el examen escrito que va a haber, todas las actividades vamos a considerar para el tema de certificación. Aquí es para aprendizaje más que certificado, pero igual el certificado tiene valor curricular, está emitido por la Pontifical Catholic University de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, no es que aquí van a estar o van a adquirir certificado por hacer nada, ¿ya? Entonces aquí es aprendizaje, por eso el curso tiene 4 meses de duración, ¿ya? Entonces, si no, en una semana incluso les cobraría plata para que puedan asistir, ¿no? Entonces, no, aquí es para el tema de aprendizaje. Mi objetivo siempre ha sido fortalecer el idioma aymara, que existan más hablantes o que si hay hablantes que escriban, que aprendan más lo que es el idioma aymara. ¿Listo? Entonces, con esas aclaraciones, vamos a dar inicio a esta sesión, ¿ya? Inicialmente vamos a repasar también lo que es los fonemas en el idioma aymara, ¿ya? Esto lo vamos a hacer algunos días más hasta que me asegure de que todo está bien. Ahora, ¿por qué estamos? Por ejemplo, hay algunas tareas que los he rechazado, les decía, ¿no ve? Porque siguen escribiendo como en castellano. Además, hemos hecho una lista, ¿no ve? De qué palabras no vamos a utilizar en la escritura, ¿no ve? Eso ha sido una causa, ¿ya? De por qué he rechazado algunas tareas, porque la escritura no está correcta. Y otro es que la tarea 2 no corresponde, ¿ya? Entonces me han puesto tarea uno, tarea 2, ¿no? Entonces la tarea 2 era de los vocales alófonos, ¿no ve? Entonces en los vocales alófonos claramente hemos explicado, ahorita vamos a volver a explicar. La letra Q, letra QH, letra Q aspirada o explosiva y la X solamente se va a dar con estos fonemas. No se va a dar con cualquier otro, ¿no ven? Me están poniendo cualquier otra palabra menos alófono. Entonces, no corresponde la tarea, por lo tanto, está rechazada igual. Me dejo entender, ¿no ven? Ahorita vamos a volver a explicar, ¿ya? Entonces, ahora, inicialmente, repasamos esto, ¿ya? Todos, enciendan sus micrófonos. A ver, vamos a controlar. Ya, Entendido. enciendan, ya. Bien. Todos después de mí, ¿ya? Pa, Ah, pa, 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 cha, pa, 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 ka, pa, 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 ka. Muy bien. Ahora todos apaguen sus micrófonos. Ya, voy a llamar a cualquiera, ¿ya? Entonces, el que llame, atento, ¿ya? Liz Díaz, Liz, empezamos. Liz Bueno, Díaz, buenos días. buen día, adelante. Fallantam, empieza. ¿Puede explicar de nuevo, profesor? Ya, a ver, otro. Giovanna Choque, Cuyaca Giovanna Choque, Aski alwakipan yatichiri. Azcaloquipan, empezamos. Solamente la pronunciación, ¿no? Sí, ¿Ya? Ka, ka, no, no, ka, no, no. y Desde la P, desde la P. sí, Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka.
Ka, 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 La ja. X. Eso, muy bien. Vamos bien, Giovanna. Eddie, Despacio. Ariel, Mamani, Ramos. Eddie, atentos, atentos todos. Vamos, Eddie. Ya. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ja. Ok, muy bien, Eddie. Vamos, Carla Galvez. Carla, vamos. Askurukipana yarichiri. Esturgipan. Eh, pa, 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 ta, ha, a, cha, cha, ta, ka, ka, a. La Q. Y no veo yarichiri, no veo la pantalla. Ya, pero la Q. La Q Ah, ya. simple, tirada explosiva. Ku, ka, ka, a, La X. ja. Ok. Le falta un poco las explosivas y lo que es la K y la Q. Ya tienes que repasar, Carla. Ya yarichiri, gracias. Bien, seguimos. A ver. Mario Aro. Mario Gilata. Ah, no, María Aro, perdón. Adelante. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya, hay que practicar un poquito más. Bien. Em, Adicionalmente a esto, es importante que ustedes practiquen, ¿ya? Entonces, no vengan solamente a clase a aprender. Cuando se trata de un idioma, tienen que aprender ustedes. Les recomiendo canciones. Tienen dos canciones, voy a subir más canciones. También escuchar algún radio, algún canal, pero que esté en idioma aymara, ¿ya? Entonces, así se van a ir familiarizando un poco. También les decía, la parte cultural hay que aprender, ¿no? Cuando se aprende un idioma. ¿Listo? Ahora voy a volver a explicar un poco lo que son los vocales alófonos, ¿ya? Porque muchas tareas están mal, ¿ya? Entonces, vamos a indicar lo siguiente. Hemos dicho vocales alófonos son la E y la O. Se llaman alófonos porque solamente se pronuncian. Entonces, cuando la vocal I o la vocal U, ¿no? Cualquiera de estos dos vocales están antes o después de cualquiera de estos consonantes, se convierten en alófonos, es decir, se pronuncia como E o como O, ¿no? Solamente son estos cuatro, no hay otro, no con cualquier otro consonante. Antes, Adriana, ¿alguna pregunta? ¿No? Ah, Ya, no, ninguno de estos, sí, disculpe. ok. Entonces, por ejemplo, Yetichiri, sí, por favor, adelante. es que se escribe con la I, pero la primera I no está cerca de la Q, ni la QH, ni la K. Exacto, ¿Eso me puede explicar, por ¿ya? favor? Ahí está. Gracias. Entonces, este es un alófono. ¿Cuál cambia? Solamente esto. Esto solamente se va a pronunciar como si fuera el esto normal I. ¿Me dejo entender, no ve? O sea, esta es la regla básica para los vocales alófonos. No hay otro. Otra palabra.
Por ejemplo, no sé, coca. Entonces, vocal alófono es esto. Va a cambiar O. Otra palabra. No sé, a ver. Morocco. Ahí está, Piercing. ¿no? Entonces, por ejemplo, esto va a cambiar, ¿no ve? Esto también va a cambiar. Solamente estos dos, ¿no ve? ¿Me dejo entender qué es vocal alófono? Ujú. ¿Sí? Entonces, no Sí. es con cualquier otro. Por ejemplo, algunos me han puesto, a ver, ¿qué me han puesto? No sé, ahorita no me acuerdo. Pero digamos, no sé. No, a ver, voy a poner esto. Esto me ha puesto uno. ¿Cuál es alófono aquí? Ninguno. 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 Ujú. ¿No ve? Entonces no tiene por qué ser alófono esto, ¿no ve? Entonces hay algunos tienen que repasar, ¿no? O no han visto la grabación, o seguramente no han visto grabación y han visto las tareas y han puesto cualquier palabra, ¿no ve? Ori. Ya, Y a entonces, Tichiri, sí, adelante. y a Tichiri una consulta. Según la bibliografía que nos envió en el diccionario de Aymara, Ujú. eh, bueno, la palabra colque está escrito kulki, con la Q, ¿no? Y Sí. como nos está indicando que solamente la que está al lado cambia, entonces no, Ujú. en este caso no cambiaría la U por la O, porque en ese diccionario, o sea, está Así también está al en el lado entre diccionario. paréntesis. Exacto, está cambiado. Entonces, esa duda tengo, porque es colque, está escrito así en el diccionario. No está escrito culque, no, no está escrito así. Exactamente, yo igual de ahí saqué algunas palabras. Ahora, no sé, esa duda tengo. Y a Tichiri, no Ya, sé pero si hemos nos dicho, en la podría. escritura se utiliza la vocal O y la vocal E, ¿sí o no? No, no. En No. No, escritura no. no se utiliza, claro, pero para la pronunciación sí sería correctamente. Ajá. Colque. Colque. Y no sé ahora, y a Tichiri. Este es el diccionario que tienen todos. Em, Creo que muestra más que todo la palabra y cómo se pronuncia entre paréntesis o entre corchetes. Claro, Por eso aquí está así. está escrito Exacto. con... A ver, vamos a verificar. Así está escrito. Y entre corchetes está escrito la pronunciación. Y la pronunciación está escrito así. Sí, así está en el Exactamente, y a diccionario. Tichiri. Ahí está. ¿Cuál es el problema? A ver, ahora sí. Estamos con Está Tichiri. Bueno, correcto, ya te quiero. en La el escritura y ejemplo sí. de pesque, No hay en el ningún ejemplo problema. de pesque, Ah, ya. explicó Pero a no mi está compañera que comprendiendo. solamente se cambia la última, Ya, pero pero, igual en el diccionario. ya, pero estamos diciendo antes o después. Ahora, si te das cuenta, la O está después de la Q. O por aquí haremos, ¿ya? La U está después de la Q. Y la I también está después, o sea, no es en una palabra, sino es por cada letra. Entonces puede estar Ah, así. ¿Me dejo entender? En este caso, ¿cuál va a cambiar? Los dos, porque esto está antes y esto está ah, después. ¿Me dejo entender? perfecto. Ahora sí, Ahora, el tema de muchísimas este gracias. no cambia porque aquí no hay pues Q ni X. ¿Me dejo entender? ¿O aquí encuentra? No, Ujú. Ah, justo entonces tenía esa solamente duda, ¿no? cambia esto. ¿No ve? Ah, ya. ¿Ve? Ah, ya, perfecto. Muchísimas gracias, Antes o Yatichiri. después, cualquiera de estos vocales, la I o la U. Entonces puede estar así, por ejemplo, no sé. Entonces en este caso va a cambiar los dos. ¿No ve? ¿Me dejo entender? Sí, Correcto. sí, ahora sí. Muchas gracias, ¿Ya? Yatichiri. ¿Alguna otra pregunta? Ninguno, ¿no ve? Ya, esos son los vocales alófonos, ¿ya? Entonces, no van a escribir, simplemente se pronuncia como si fuera E o como si fuera O cuando están con estos cuatro consonantes, ya sea que la vocal esté antes o después, pero junto a estos cuatro consonantes. No aplica, por ejemplo, aquí, ¿no ve? La vocal A nunca va a ser consonante, no aplica.
O aquí con el pesca, ¿no ve? Entonces, esta I no está pues ni cerca siquiera, ¿no? Está tal vez cerca, pero no está pues junto, ¿no ve? Entonces, para que cambie, tendría que estar aquí, ¿no ven? Ahí va a cambiar, sí. ¿Ya? Esos Ya, son los Tichiri, vocales alófonos, ¿ya? ¿y cómo Adelante. encontramos esas palabras alófonas? Pero estamos aprendiendo. Y además decimos pesquen, no pisque. Ya, pero la pronunciación correcta, pues, ¿no? En español diremos pesque, pues, ¿no? Entonces, en Aymara es P. Me dejo entender, ¿no ve? Explosiva además, ¿no? ¿no? Ya, para eso tienen precisamente diccionario, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tiene que familiarizar si es parte del vocabulario también de aprendizaje. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro, alófonos? Una pregunta, Yatichiri. Sí, Buen día, adelante. Yatichiri, por favor, el diccionario y el libro, ¿cómo lo adquirimos? Diccionario físico no hay, lo tienen en plataforma para descargarse. ¿Ya? ¿Cuál ¿Y el era la otra libro? pregunta? Hoy día vamos a Yati- entregar, al final les voy a decir dónde, ¿ya? sí, disculpa, Yatichiri. eh, Tal vez aprovechando esta enseñanza de la letra Q, bueno, en este caso en español, ¿hay alguna regla que que se pueda saber cuándo utilizar la Q y cuándo la K, hablando en español, ¿no? Porque eh, se puede imaginar a veces, digamos, ¿por qué no se puede escribir es que, por ejemplo, con K? A eso me refiero. ¿Hay alguna regla específica? No, solo es la pronunciación. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, si escribo así, por ejemplo, así, ¿cómo se lee? Pisque. No, Iski, pisqui, pisqui, iski, iski. Iski, Iski. iski. pisqui. Entonces no es pues ki, ¿no ve? Es, Mm, es P, así, Pesca. con E. Entonces, para que cambie a E, esto tiene que ser Q. ¿Me dejo entender? Es la Perfecto. pronunciación, no hay ninguna regla, ¿ya? Entonces, la pronunciación tiene que hacerlo correctamente, o sea, hacer la diferencia estos, ¿no? Entonces, tiene que hacer la diferencia en pronunciar estos consonantes. A ver, ¿quién se anima? Yo. A ver, así, juntos. Ca, fa, ja, ja, a, a. Ok, muy bien. Un poquito más de diferencia tiene que ser. ¿Alguien más? A ver, Yo ya, Chachi, a yo, ver, Ka, profesor. a ver. ka, Empiece, empiece. Yo, ahí. Ka, 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 ka. Ay, ¿puedo otra vez, por favor, según Sí, lo que sí, está guiando adelante. usted? Ya. Ka, 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 ka. Ya, le falta aspirada. A ver, May Aspira. Belín. Gracias. Ka, ka, a, a, ka, a. No, todito me está pronunciando lo mismo. Hemos dicho, esto es igualito que el castellano, ¿no ven? Entonces no sé por qué dicen a o ja, no sé. En castellano, ¿cómo se pronuncia la K? A ver, K, K. Ka. K, Ca, normal. Ahora aquí sería lo mismo, pero en castellano no tenemos el sonido de la Q. El sonido de la Q vamos a emitir, hemos dicho, desde la garganta. ¿No ve? A, A. ¿Ve? Ah, Esto es A, Ah, A, esto es A. K, escalar. A. A, Ahora, exactamente en el mismo punto de articulación. ¿Ve? K, K, Ca, Ka. K. ¿Esto? K, A, Ka. A. Ka. Ka. Esto, explosiva. A, A, A. A. a, ah, Esto, A, A. ah, A. ah, A, a. ah. Listo. Eso es, ¿no? Siempre recuerden los puntos de articulación, ¿ya?
Si no pronuncian de los puntos de articulación que hemos especificado, no van a poder hacer diferencia. Y cuando escriban, no van a poder notar también la diferencia. Entonces van a tener dificultad, ¿no? No hay ninguna regla, ¿no? Es como si me dicen, por ejemplo, no sé, en castellano hay reglas, ¿no? Entonces, cuándo escribir con S y cuándo escribir con la Z, digamos, ¿no ve? En Aymara no, porque son sonidos diferentes. Es como si me estuvieran preguntando cuándo escribir, digamos, con la A y cuándo escribir con la E. O sea, así más o menos me están preguntando cuando me preguntan la regla. ¿Me dejo entender? Porque tiene sonido propio. No ni siquiera es tal vez similar, pero no son iguales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no hay ninguna regla. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, Sí, Yatichiri, aportando lo que dice también me di cuenta que en el Aymara, como dice, no hay la E y la O, entonces cuando alguna palabra escuchemos con E y O, estaríamos utilizando una posvelar, esa Q, esa exactamente. H, Q Sí, explosiva. solamente en esa situación se va a dar eso, pero en la pronunciación, nunca en la escritura. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? Disculpe, Yatichiri, Sí. una duda más. Si yo quiero escribir, por ejemplo, cara, ¿cómo tendría que utilizar la K o la Q en este caso? A, ¿quieres escribir? Sí, ara. Ara. Entonces, A, con esto sería ara, ¿no? Entonces, si escribo así, sería ara. Ahora, si escribo ara, digamos, es así. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ara es salado. ¿Quieres decir salado? ¿O quieres decir pelado? Ah, ya son diferentes entonces. Claro. Ara salado, ¿no? Walik arawa o hayuk arawa, ¿no ve? Ara. Ahora, ara pelado, el que no tiene nada, ¿no? Eso es ara. Ah, ¿Ya? gracias, gracias, Titi. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, vamos, si tienen preguntas, igual, las siguientes clases, igual vamos a seguir explicando, ¿ya? Es importante que pregunten, no se queden con las dudas, ¿ya? Bien, estamos con tema de saludos, ¿ya? Saludos. Para los saludos hemos aprendido con vocabulario básico, ¿no ve? Aski, uru, haipu y aruma, ¿no ven? Entonces hemos saludado aski, uru, ki, pan, ¿no ven? Entonces aquí la cuyaca, no sé, ¿no? La contestación, aski, uru, ki, ki, pa, nai, ¿ya? La cuyaca, que sea, ¿no ven? Esto es nuestro saludo inicial que hemos hecho, ¿no ven? Ahora quiero decir buenas tardes. Este uru nomás van a cambiar, ¿no? Este uru van a cambiar. Aquí también van a cambiar, uru. Quieren decir buenas noches, este uru por aruma, ¿no ven? Entonces estos van a cambiar. Me dejo entender, ¿no ven? ¿Queda claro, no ven? Sí, Yatichiri. Sí, ya, ya, Muy sí. bien. Ahora les voy a saludar yo, ¿ya? Entonces ustedes me contestan en Aymara, ¿ya? Hilata Willy, Aski, Jaipoquipan. Aski haipukipan, Hijo y Yatichiri. puquipa, Ok. yatichiri. Cuyaca Lisbeth, Aski, Arubaquipan. Aski uraki panay. Aroma, aroma. Aski Arumaquipan, Cuyaca Lisbeth. Aski urumaki panay. Ya. Aruma, a ver, Aruma, decir. Aruma. Ok, eso. ¿Ya? A ver, siempre hay confusión con Uru, pero son diferentes, mira, y además está en español, ¿no ve? No hay dificultad, ¿ya? A ver, Gilata Hugo, Aski Jaipuquipan, Gilata. Aquí hay pukipanay, hilata román. Oh, Aliki. Aquí hay Elbam, pukipanay. Aski Arumaquipan.
Aski arukipanaye No, yatichiri. aruma. Oh, aski arumakipan. Nai. Aski arumakipanaye Ah, yatichiri. ok, muy bien. Ahora vamos a hacer todos en grupal, vamos a practicar, ¿ya? Ahora para eso les voy a enseñar lo siguiente. Por ejemplo, en español, para plural, utilizamos la S, ¿no ve? La letra S, ¿no? Por ejemplo, quiero decir hermano, ¿no? Entonces, hermano. Ahora quiero decir hermano, o sea, plural, varios. Aumento la S, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Sí, no ve? Sí. Ya. Sí, En sir. Aymara, equivalente a esta S, de hecho existen varios, esto es para, como decimos, eh, por lo que necesitamos, pero para verbos, por ejemplo, vamos a utilizar otro, ¿no? Para pluralizar en Aymara se utiliza el sufijo naka, ¿ya? Naka. Entonces, por ejemplo, hemos dicho gila, hemos dicho que es hermano, ¿no ve? Entonces yo quiero decir Naka. hermanos, ¿no? Gila naka. ¿Me dejo entender? Ahí está, Ajá. ¿sí? Para pluralizar, pero no para todo, ¿sí? Ya les voy a explicar cuando estemos en sufijos, ¿ya? O hermana, ¿no? Hermana, cuyaca sería, ¿no? Cuyaca, ¿no ve? Entonces, quiero decir ahora hermanas, ¿no ve? Entonces, pongo naka, cuyaca naka, ¿ya? Entonces, ahora vamos a aprender dos palabras nuevas, ¿ya? Entonces, yatichiri, pues ya me han dicho, esto es profesor, en todo caso, el que enseña, ¿ya? Pues así me van a decir a mí, yatichiri, ¿ya? Ustedes son los que están aprendiendo. Entonces, yatichiri. Yatichiri es el estudiante, el que está aprendiendo, ¿ya? Aprendiendo. Así voy a poner, ¿ya? Ahora, ustedes son plural, yo soy singular, entonces a mí siempre me va a decir yatichiri, pero si estuviera con otro, ya pluralizaría, ¿no ve? Entonces, como ustedes son varios, yo les voy a pluralizar. ¿Me dejo entender, no ve? Ya te quedé naka, ¿no ve? Ya te quedé naka. ¿Listo? ¿Se ha entendido esa explicación? Sí, Quizá ya señora te Yatiri. Sí, Sí, señora yatichiri. Yatiri. Bien. Ahora, yo les saludo. Todos enciendan sus micrófonos. Todos, 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 todos. Taquini, 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 taquini. Muy bien, muy bien. Bien. Aski urukipan ya te quedé naka. Askiruki Ashurukipnaipa panay yatichiri. yatichiri. Aski haipukipan ya te quedé naka. Ashurukipnai Naka. Aski arumakipan ya te quedé naka. Askiaruki yatichiri. One more time, one more time. Aski urukipan ya te quedé naka. Ashurukipnai Yatichiri. Yatiri. Yatichiri. Aski haipukipan ya te quedé naka. Ashurukipnai yatichiri. Yatichiri. Aski arumakipan ya te quedé naka. Askiarumakipnai Maki panay yatichiri. Aka. Muy bien, Waliki. Ahora, eso van a practicar, ¿ya? Entonces, nuestros saludos a partir de ahora ya es en Aymara, ¿ya? Ya sea para preguntar en la mañana, todo va a ser ahora en Aymara. Tienen que practicar estos. Estoy dando tres tiempos, nada más, como en castellano, ¿ve? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿sí? Ahora más adelante vamos a exagerar esto un poco, ¿ya? Cuando estemos viendo expresiones de tiempo, ¿ya? Bien, ahora, adicionalmente a esto, algunos lo llaman saludos informales, ¿ya? Saludos informales. ¿Qué son los saludos informales? Aquellos saludos que se tienen, por ejemplo, en español. Siempre me han ido preguntando, por ejemplo, ¿cómo se dice hola? ¿No? En español decimos hola, ¿no? ¿Sí? Entonces, el hola no hay en Aymara, pero sí se reemplaza con una palabra, ¿no? Kamisaki. Este kamisaki en realidad significa ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo estás significa? ¿Ya? Kamisaki. ¿Cómo estás? ¿No? Ahora, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? A ver, Nelda, Askiurukipan Kuyaka, ¿no? Askiurukipan Aya, Tichiri, me dicen, Kamisaki, Kuyaka. Ahí estoy diciendo, ¿cómo estás? ¿Me dejo entender? Cuando va después del saludo, necesariamente significa ¿cómo estás? Pero si yo digo, ¿no? Nilda, Kamisaki. Ahí estoy funcionando o está funcionando como un hola, ¿me dejo entender?
puedo yo empezar directamente, ¿no? Kamisaki en ese momento va a cumplir esa función de decir como un hola, pero le estoy diciendo el significado, ¿ya? Entonces el kamisaki básicamente es cómo estás, pero en algunos casos puede significar como un hola, pero ¿cuándo puede significar como un hola? Cuando estamos conversando con una persona em, de confianza. ¿Ya? Entonces, cuando ya es una persona de confianza, entonces y ya podemos empezar directamente, ¿no? Kamisaki, ¿no? Aleki, ¿no? ¿Ya? Me dejo entender, ¿no? Entonces, Kamisaki va a ser como un hola siempre y cuando se empiece de forma directa con esa palabra. ¿Me dejo entender? Hana, Tanicha, Sí, Sayati. ¿ya? Yatichiri. Sí, te Palabra escucho. Kamisaraki, en todo caso, no Ya, existe. igual, es una variante, ¿ya? Kamisaki o kami, a ver aquí, Kamisaraki. ¿Ya? Kamisaraki, igual, ¿cómo estás? Exactamente el mismo significado. ¿Ya? Ahora, hay otra palabra más, ¿no? Por ejemplo, camisas, taza. Igual, ¿cómo estás? ¿Ya? Entonces, tal Profesor, vez, esto es simplemente variaciones dialectales. Las variaciones dialectales son, digamos, formas de expresar, formas de significado de una región a otra, ¿no? Que pueden ser diferentes, pero que el significado es lo mismo, ¿no? Es como un español boliviano y un español gaucho, digamos, ¿no? Sí, al final se entiende. ¿Ya? Bien, ahora vamos a aprender despedidas, ¿ya? Para despedidas, vamos a aprender por hoy día solamente una despedida, ¿ya? La despedida en Aymara es un sufijo. Ese sufijo se llama kama, ¿ya? Los sufijos así como tal no sirven, ¿no? O sea, no funcionan. Sí o sí tienen que estar con una palabra raíz, ¿no ven? Este sufijo kama significa hasta, eso significa, ¿ya? Entonces, para despedirnos, simplemente tenemos que saber este sufijo kama y una expresión de tiempo, ¿ya? Entonces voy a decir, por ejemplo, mañana, mañana se dice haruro, haruro, ¿ya? Mañana. O también puede ser arumanti, ¿ya? También es mañana. ¿Me dejo entender? Me refiero al día de mañana. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Quizá Yatichiri. Entonces, a esto, mira, yo quiero decir hasta mañana. Elisión vocálica. Karur kama. ¿Esto qué va a significar? Mañana. hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Ana. Arumanti, ¿no ve? Elisión vocálica. Pongo kama. ¿Qué va a significar esto? Romanticama. Hasta mañana. Hasta mañana. Por Yatichiri. ejemplo, hemos aprendido aquí, por ejemplo, hypo, ¿no? Hypo, ¿qué significa? Tarde. 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 Hypocama, ¿qué va a significar? Hasta la tarde. Hasta la tarde. Hasta mañana por la tarde. Ahora, aruma, ¿qué es aruma? Noche. Noche. Aruncama, Hasta la noche. Hasta la noche. ¿se han aprendido? Así fácil es la despedida. Entonces, siempre decimos hasta luego. Por ejemplo, en español decimos hasta luego, ¿no? ¿Hasta luego qué es? Hasta un próximo encuentro, ¿no ve? No se sabe cuándo nos vamos a volver a ver, pero nos vamos a ver de alguna forma, ¿no ve? Pero en estas despedidas, no. Cuando digo hasta mañana, sé que mañana me voy a encontrar. O digo hasta la tarde, sé que en la tarde me voy a encontrar. O digo hasta la noche, significa que la noche me voy a volver a encontrar. ¿No ve? Así son las despedidas, ¿ya? Esto poco a poco nos vamos a ir familiarizando. Siguiente clase vamos a volver a escribir. Pero ahora vamos a aprender la despedida típica en Aymara, ¿ya? La despedida típica es jiquisiña. Jiquisiña, ¿sabe qué significa? Es un verbo, jiquisiña. Encontrar. Encontrar, encontrarse. Eso es jiquisiña, ¿ya? Entonces, a este es la despedida típica, ¿ya? Entonces, elisión vocálica y pongo cama.
¿Qué va a significar? Hasta encontrarnos. Hasta mañana. No. Hasta Hasta otro encontrarnos, encuentro. hasta otro Hasta, encuentro. hasta que nos encontremos. Hasta Vamos, mañana. vamos a Exactamente, esto es encontrarnos. como un hasta luego en Aymara, ¿ya? Esto solamente en esta despedida no se tiene claro cuándo nos vamos a encontrar. Esto va a ser nuestra despedida inicial, ¿ya? Luego, cuando ya aprendamos días, por ejemplo, Jurpuro, que sería pasado mañana, ¿no? Así más o menos va a ser, ¿no ve? O cuando aprendamos los días, ¿no ve? Yo les puedo decir, por ejemplo, Paseurkama, ¿no? Ahora, ¿qué es Paseuro? Ah, lunes, ¿no? O los puedo decir Maracam, Mara, año, hasta el año. ¿No ve? Entonces, todo está en expresiones de tiempo, ¿ya? Ahora, por ahora, vamos a aprender esto. Kama. ¿Qué significa, hemos dicho? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta O si luego. quieren, la interpretación sería como hasta un próximo encuentro. Ikisiña es encontrarse, ¿no ve? Entonces, Hasta encontrarnos. ¿ya? Entonces, hasta ahora tenemos tres palabras que hemos aprendido, ¿ya? Saludo, que sería, voy a hacer solamente con uno, ¿ya? Asquiuruquipan, Gilata, Cuyac, siempre van a decir así, ¿ya? La contestación también, ¿no? Que sea un buen día. ¿Ya? Luego, Kamisaki. Aquí, por el momento, vamos a decir Waliki, ¿ya? Waliki, Waliki es bien, ¿ya? Vamos a suponer que todos estamos ok, todos tranquilos, ¿ya? Muy bien. Y la despedida. Ahora, igual, ¿no? Cuando tenemos, da igual tenemos que colocar la cuyaca, ¿no? Entonces, elisión vocálica, ¿ya? Ahora aquí igual. Mai, igual la terminación, ¿ya? Bien. Esto va a ser nuestra conversación inicial y así vamos a armar toda una conversación, ¿ya? Gilata Willy Flores, Askurukipan Gila, Asquiuruquipanay, Yatichiri, Kamisaki, Waliki, Hikisinkam Gila, Hikisin Kamay, Yatichiri, Waliki, Waliki, muy bien, Willy. Ah, Shirley Korani, Kuyaka Shirley, Askurukipanay, Asquiruquipanay yatichiri. Kamisaki Kuyaka Shirley, Waliki yatichiri. Hikisinkam Kuyaka, Hikisin kamay yatichiri. Waliki, Kuyaka Beatriz, Aski Arubakipan, Aski arukinpanay yatichiri. Kamisaki Kuyaka, Waliki, Hikisinkam Kuyaka. kikisin kamay yatichiri. Ok, Karen Nadir Ninaja, Aski Arumakipan, Kuyaka, Aski aruma ipanay yatichiri. Kamisaki Kuyaka, Waliki yatichiri. Hikisinkam Kuyaka, Ikisin kamay yatichiri. Waliki, a ver, Gilata Marcial Maquera, Aski Haipokipan, Gilata, Aski haipu kipanay yatichiri. Kamisaki Gilata Marcial, Waliki yatichiri. Hikisinkam Gilata Marcial, Kikisinkamay yatichiri. Waliki, a ver, Judith Valdés Ortega, Aski Haipokipan, Kuyaka, Aski haipukipanay yatichiri. Kamisaki Kuyaka, Waliki yatichiri. Hikisinkam Kuyaka Judith, Hikisin kamay yatichiri. Waliki, Waliki. Tyron José Alanoca, Aski Arumakipan Hilata, Panaya yatachiri, Kamisaki Hilata, Kamisaki yatachiri, Walikin, Hikisinkam Hilata, Shinkama yatachiri. ¿ya? Waliki. Bien, entonces van a seguir practicando, ¿ya? Van a practicar. A partir de esto vamos a seguir ampliando nuestra conversación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda?
¿Ninguno? Una consultita, Ma profesor. Sí, Disculpe. adelante. Sí, después de haber escuchado la explicación de las vocales halógenas, este, lo que de alguna manera hemos fallado de repente en la lección, ¿podemos volver a hacerlo y volverlo a reenviar? Claro que sí. Ya, Vuelvan a mandar sus tareas, ¿ya? ya. Gracias, profesor. Bien, hoy día vamos a entregar los libros, los que están igual en La Paz, los que están en Perú, la siguiente o la subsiguiente semana estamos allá, ¿ya? Hoy día entregan Teleférico Rojo del Alto, ¿ya? Rojo del Alto igual de 5:30 a 6:30, ¿ya? Está claro, ¿no ve? Igual voy a mandar comunicado al grupo, ¿ya? Ahora, 5:30, tipo 7 estaremos también, los que están en La Paz, en Teleférico Rojo, aquí de Vita también, ¿ya? Vamos a comunicar en el grupo, ¿ya? Para los que no han podido ir el otro día. Bien, Gracias. ahora sí, nos despedimos como siempre cantando, ¿ya? Cantando todos. ¿Logran ver la canción? ¿Sí? Kisa yatachiri. Muy bien, Esa enciendan sus micrófonos. Micrófono cantaya sipjam, cantaya sipjam, cantaya sipjam, cantaya sipjam. Ya, takeni, hayintanyani, maya, paya, kimsa. Paqolila hapunin, paqchuymahan kapunin, paqipni, mampi munataq. Upaqolila hapunin, paqchuymahan kapunin, mampi munataq. Pachita pita puni. Shaway saraway, saru sarfe, nipuni utni, tamam unata, nipuni utastuha, chanyaki unasitu, shaway saraway he, atitu arfe, nipuni tamampi munata. Aliki, hikisin kama, hikisin kama. Kama Kama